Bueno, este es un tema clave y la dificultad está en que los colegas no pediatras no han mantenido la actualización. Entonces tenemos enormes brechas, enormes escapes, que es lo que se llaman oportunidades perdidas de vacunación. Pese a que nosotros tenemos la vacunación del adulto en el calendario, no hay datos. Entonces sabemos, así en el mano a mano, conversando con la gente, que es como que nos quedamos hace décadas atrás, cuando la vacunación se acababa con el ingreso escolar. Eso cambió desde el año 2003, así que vamos a ir revisando qué vacunas los colegas que brindan asistencia a los adultos tienen que tener en cuenta. No tenemos ningún conflicto de interés con el tema y vamos a hacer una introducción, hablar del marco legal de nuestro calendario, la vacunación del adulto, los eventos adversos, que también es un tema tabú, y un comentario final. Con respecto a la introducción, y esto en estos tiempos particularmente es como que hay que reforzarlo. La vacunación es un acto solidario. La primera intervención es que me protejo, ¿no es cierto? Ese sería el pensamiento egoísta. Protejo a mi familia, protejo a mi comunidad e indirectamente estoy protegiendo a aquellos que no pueden ser vacunados, sea por edad, como son los chiquitos menores de 2 meses, o sea por alguna condición de base extrema, como puede ser el post-trasplante inmediato, sea de médula ósea o de órganos sólidos. Y esta historia de los antivacunas, como se los llama genéricamente, existen desde el 1700. Desde que empezó la vacunación contra la viruela, existieron los no vacunas. Originalmente eran grupos religiosos. ¿Por qué? Porque la enfermedad se tomaba como castigo de Dios. Entonces, ¿cómo uno con la vacunación iba a alterar la historia natural de la enfermedad? En el siglo XX, a mediados del siglo XX, particularmente en la década del 70, comienzos de los 80, apareció un colega que realmente ha tenido un desempeño siniestro, que es el doctor Wakefield del Reino Unido, que falsificó los datos referidos a la enfermedad intestinal y al autismo, atribuidos al componente de sarampión de la vacuna triple viral. El daño hecho por el ex colega Wakefield, porque le fue retirada la matrícula por el colegio, al Real Colegio de Médicos del Reino Unido, ¿qué hizo? Se mudó a los Estados Unidos ya como ciudadano y es el que encabeza los grupos antivacunas en los Estados Unidos. Seguimos con la historia de la triple viral, la vacuna de virus papiloma humano y más recientemente la vacuna para la prevención de la COVID. Ustedes saben que en Estados Unidos, pese a que tiene disponibilidad de millones de dosis de vacuna y se les vencen, tienen el 50% de la población sin vacunar. Y eso, ahí sí hay grupos antivacunas. Nosotros tenemos alguna reticencia o alguna vacilación a la vacunación, puntualmente en algunos colegas, cosa que no debería pasar, también en esos grupos residuales del hipismo de los 60, de la vida natural, que sea como venga, ¿no es cierto? Los veganos y algunos, en un número muy reducido, realmente los que practican la medicina homeopática. En general, los colegas homeópatos son pro vacunas. Y después quedan grupos que son muy reducidos en la población, en general están en el interior, que son los Amish, por ejemplo,
que por creencias se quedaron, ¿no es cierto?, casi en la Edad Media, pero con ellos se ha trabajado muy exitosamente con las comunidades y se ha logrado vacunarlos. Entonces, este concepto central, que me vacuno y soy solidario con mis semejantes. Con respecto al marco legal, nosotros tenemos la ley 27.491, que fue sancionada a fines del 2018, que es la ley que está vigente. Esta ley que tiene la obligatoriedad de la vacunación, la gratuidad de la vacunación y una figura que políticamente se está usando muchísimo desde el inicio de la campaña de la vacunación para la COVID, que es el vacunador eventual. El vacunador eventual es una persona que no pertenece al equipo de salud y que fue capacitado para X vacunación. Son todos los que están, en el caso de Provincia de Buenos Aires, en los puestos o postas de vacunación que están por fuera del sistema de salud. Esta no es la primera ley de vacunación. La primera ley de vacunación viene de finales del siglo XIX. Tuvimos la del siglo XX sancionada en el 83. Bueno, y esta es la que está vigente, que está muy mejorada con respecto a las anteriores. Y esta ley está complementada con resoluciones ministeriales más las recomendaciones y los lineamientos técnicos, que en el marco de la ley, con resoluciones y la emisión de los lineamientos técnicos, es suficiente. Con respecto al calendario nacional de vacunación, tiene citado en la parte inferior lo que pasa con la vacunación del adulto, la vacunación de las puérperas, la vacunación del personal del equipo de salud. Es decir, en el calendario nacional, que es de lo que tenemos que tener memoria fotográfica, está contemplado. O sea que no hay nada nuevo con esto. Y vamos a la vacunación del adulto. Tener claro que el comportamiento de la respuesta a las vacunas es totalmente diferente del niño. La mejor edad de respuesta a las vacunas es hasta los 9 años. Esa es la edad óptima de respuesta. Entonces, en los adultos es variable en el tiempo y en la calidad de la respuesta cuando la medimos por anticuerpos. No vamos a hablar de inmunidad celular. ¿Qué varía según la vacuna? Si es la primera dosis o si es un refuerzo. Sabemos que en general las vacunas necesitan lo que se llama una serie primaria, 1, 2 o 3 dosis, y que algunas necesitan un refuerzo. Y también depende de la condición individual. No es lo mismo un adulto joven que un geronte, porque recordemos, ahí me van a odiar, que a los 40 años comienza la inmunosenescencia. En general tenemos anticuerpos cuantificables a partir del 5º día en algunas vacunas virales. Para el caso de las vacunas virales, el estándar de oro de medición son los anticuerpos neutralizantes, que el acceso es limitado porque, como dice el nombre, ¿qué neutralizan? El virus vivo. Entonces eso solo se hace en los laboratorios nacionales de referencia. Pero tenemos correlato con técnicas de ELISA, de enzimo inmunoensayo, de inmunofluorescencia. Y en el caso de las vacunas virales, la respuesta plena la tenemos a las 2 o 3 semanas. Creo que esto está muy claro. A partir de la COVID te vacunaste, después de segunda dosis estás protegido. En las personas de más de 50 años, la respuesta es menor, es más lenta y transitoria. La involución del timo se completa a los 50 años, por eso decíamos a los 40 años empieza la inmunosenescencia. Las hormonas tímicas están ausentes desde los 60 años
y hay una disminución de la respuesta primaria, es decir, a la primera dosis la respuesta es menor, pero después se homologa cuando completo la serie, que es lo que se llama la respuesta secundaria. Y hay factores que tienen que ver con esta deficiencia natural de la inmunidad, que son los factores psíquicos, la depresión. Imagínense, lo viven, la condición de salud mental de todos. Por el aislamiento social, los adultos mayores en general están aislados, ni hablar lo que significó el impacto del confinamiento y la presencia de alguna enfermedad. Y el déficit nutricional en general, sobre todo aquellos que viven solos, se alimentan de manera deficiente. Entonces, zinc, selenio, las vitaminas B, C y D, y por supuesto el indicador del estado de nutrición es la albúmina sérica. Recordar ese límite por debajo de 3 gramos por litro estamos complicados, y cualquier agresión, aunque sea agresión psíquica, causa hipercatabolismo. Y acá está lo que pasa con la respuesta cuantificada, tomando una vacuna como es la vacuna de la hepatitis B. Después de 2 dosis, en el adulto joven el 74% tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie igual o mayor a 10.000 unidades internacionales, que es el título protector. En el adulto mayor solo lo logra 1 de cada 4. Después de la tercera dosis, el 95% tiene anticuerpos, por eso decimos que la eficacia de la vacuna de hepatitis B es del 90 al 95%, mientras que en el adulto mayor no llega al 50%. Por eso un rol central que tienen ustedes y todos los colegas clínicos o que atienden adultos es vacunar lo más tempranamente posible en la adultez para asegurar la calidad de la respuesta. En el mayor de 60 años, ahí vemos 60, 70, la respuesta es en el 69% y los valores máximos que se alcanzan son de 300.000 unidades. Un adulto joven vacunado contra hepatitis B, a veces en el laboratorio les informa más de 10.000 y no siguen titulando porque ya está, realmente, que es lo que nos pasa con los estudiantes de medicina. Y en los mayores de 90 años responde solamente 1/3 y fíjense el título máximo, 4, no es un título protector. Y tener presente que a mayor edad tanto más demanda de asistencia médica y probablemente procedimientos invasivos con riesgo. Entonces, esta perspectiva realmente es muy importante. En el adulto, ¿qué vacunas tenemos? La doble adultos, difteria, tétanos, no la antitetánica, por favor. No prescriban vacuna. Que la gente no vaya a comprar a la farmacia la antitetánica, es una vacuna que debe desaparecer. Por programa nacional, desde 1990, no se provee vacuna antitetánica, es todo vacuna doble. ¿Por qué? Difteria es una enfermedad eliminada de Argentina. En el 2006 tuvimos los últimos casos. Si no mantenemos el esquema de vacunación con doble adultos, ¿qué nos va a pasar? Reintroducción de la difteria. A partir de la situación, en los países limítrofes, principalmente Brasil. Y va a costar vidas, porque que un colega tenga el nivel de alerta en el primer nivel de atención para diagnosticar una difteria es cuesta arriba, porque ya hay generaciones de profesionales que no tuvieron oportunidad de ver una persona con difteria. La vacuna de hepatitis B, que es muy poco conocido, que desde el año 2012 es
vacuna obligatoria para todos los habitantes del país que no estuvieran vacunados. No es de anoche. 2012, son 10 años de esta vacuna con estrategia universal para todos los habitantes. La triple viral, aquellos que no tengan 2 dosis, nacidos a partir del 1 de enero de 1965. Tenemos una alerta de hace unos días de posibilidad de reintroducción de sarampión en la Argentina por la situación en Brasil. Nosotros muy trabajosamente controlamos la última epidemia que fue desde mediados del 2019 hasta marzo del 2020, o sea, ayer nomás. Nos costó muchísimo. Ahora estamos mucho peor que con el inicio de esa epidemia en el 2019. ¿Por qué? Porque durante la pandemia no se vacunó. Porque se cerraron los puestos, porque la gente estaba confinada, porque no había movilidad, etcétera. Las coberturas cayeron en picada y no ha habido acciones para lograr que esas personas se vacunen. Y en las personas iguales o mayores a 65 años tenemos las vacunas de la gripe y las vacunas neumocócicas en el esquema secuencial. Esas vacunas son para todos. Doble hepatitis B, triple viral para los nacidos a partir del 1 de enero del 65, iguales o mayores a 65 años, gripe, y las 2 vacunas neumocócicas, la conjugada 13 valente y la polisacárida 23 valente. Si ese adulto tiene una condición de base, como puede ser un esplenectomizado, tenemos otras vacunas. Tenemos que saber que la vacuna conjugada de Haemophilus influenza B, por ejemplo, para el asplénico anatómico funcional, está como vacuna monovalente, gratis. No es para mandarlo a comprar a la farmacia. Hay que pedirla y el Estado lo provee. La meningocócica tetravalente, también para adultos con condiciones especiales, como son las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también para esas personas está disponible la vacuna que es hoy la más cara de todas las que tenemos en el calendario, que es la vacuna meningocócica B de 4 componentes proteicas. Con esto, ¿qué queremos señalar? Que esa persona viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene riesgo aumentado para las enfermedades invasivas, entre ellas la meningocócica, queda protegido contra los 4 serogrupos que producen enfermedad en nuestro país, que son el B, el C, el W y el Y. Entonces hoy es inadmisible que una persona con SIDA contraiga una enfermedad invasiva meningocócica, porque eso es omisión. Y la omisión, ustedes saben que es punible. Y lo otro es la vacuna de virus papiloma humano tetravalente. Por calendario nacional está en las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana hasta los 26 años. Siempre, como es un adulto, va a ser el esquema de 3 dosis. 0, 2 meses y 6 meses. ¿Por qué? Porque las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, muy tempranamente, entre la 3ª y la 4ª década de la vida, desarrollan cánceres, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, mucho más tempranamente que los huéspedes inmunocompetentes. Vacuna de la gripe, el Estado provee la vacuna trivalente. Es de esperar que a la brevedad se cambie a la vacuna tetravalente. Creo que va a decantar solo porque se va a dejar de producir la trivalente y vamos a ir a la tetravalente. La trivalente tiene 2 cepas de influenza A, una cepa de virus influenza B. En el caso de la tetravalente tiene los 2 virus
influenza B. Es una vacuna de virus fraccionado o subunidad y tenemos la vacuna del hemisferio sur desde el año 1999. Este año, 2021, tuvimos otra vez para los adultos de 65 y más la vacuna con adyuvante, que la habíamos tenido en los años 2011 y 2012, trivalente con adyuvante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el adyuvante en las personas de 65 años y más potencia la respuesta inmune. Hasta ahora hay silencio, no sabemos qué se compró para el año 2022. Desde el 2011 se incluyó en el calendario para embarazadas a cualquier edad gestacional. Las puérperas que no se hubieran vacunado en el embarazo o que por la fecha de parto le corresponde una vacuna con una constitución diferente, por ejemplo un parto en abril, hay que vacunarla. ¿Por qué? Porque la vacuna es distinta a la que usamos en el 2021, abril del 2022. Las personas con factores de riesgo y los mayores de 65 años. Y hay un listado por grupos que están totalmente superpuestos con la prioridad para la vacunación de la COVID, que es enfermedad respiratoria crónica, asma moderado y grave. Es increíble, pero incluso hay colegas neumonólogos que contraindican la vacuna antigripal. Esto es inadmisible, porque influenza gatilla, agrava el asma subyacente. Hay que trabajar muchísimo en esto. El grupo 2 es enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca y las cardiopatías congénitas. El grupo 3, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, virus de la inmunodeficiencia humana, el tratamiento inmunodepresor con corticoides, igual o mayor a 2 miligramos kilos día de prednisona, las inmunodeficiencias congénitas, la asplenia anatómico-funcional y la desnutrición grave. Atención con esto. Tenemos adultos mayores con desnutrición grave. ¿Qué? Perdón. Y el grupo 4, los pacientes oncohematológicos y trasplantados, los tumores de órganos sólidos, la enfermedad oncohematológica hasta los 6 meses de la remisión completa y los trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético. El grupo 5 son otros que se incorporaron después de las enseñanzas de la pandemia de influenza del 2009. Los obesos con índice de masa corporal mayor a 40, los diabéticos, las personas con insuficiencia renal crónica o que van a entrar en diálisis en los próximos 6 meses, retraso madurativo grave en mayores, está mal el signo, mayores de 18 años, y los síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares, particularmente aquellas con compromiso respiratorio y las malformaciones congénitas graves. Y los otros grupos, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico, los convivientes de personas oncohematológicas y los convivientes de niños menores de 6 meses, porque recuerden que la vacuna antigripal se puede administrar a partir de los 6 meses. Y la vacuna neumocócica, las indicaciones de uso en huéspedes inmunocompetentes, anemia drepanocítica, las cardiopatías, la enfermedad pulmonar, diabetes, la enfermedad hepática crónica, la fístula de líquido cefalorraquídeo y el implante coclear. Los huéspedes especiales inmunocomprometidos, los que viven con SIDA, la asplenia anatómico-funcional, los tumores de la sangre y otros, y la enfermedad renal crónica. Recordar que la vacuna neumocócica conjugada 13 valente
viene en jeringa pre-llenada. Es provista gratuitamente, está en el calendario. Y después tenemos la vacuna polisacárida 23 valente, es decir, que adiciona serotipos, algunos están superpuestos a la vacuna conjugada. Siempre administrar primero la vacuna conjugada porque hace la inmunomarcación, genera inmunidad de memoria. Siempre neumocócica conjugada 13 valente y después vamos a la 23 valente. Esta vacuna ha estado en falta durante meses porque se retiró un laboratorio productor. Actualmente la única vacuna es la marca registrada Neumovax 23, que es de laboratorios Merck, Sharp y Dohme. Por eso tuvimos una brecha de meses sin posibilidad de acceso a esta vacuna porque no había en el país. Y lo que entró fue únicamente al subsector público, a programa nacional. Tampoco se consigue en las farmacias. Y la protección, fíjense, en el grupo de 59 a 64 años es del 51% para la Prevenar 13 y de 47% la persona de 65 años. Es decir, que solamente el 50% de la población adulta está protegida para la enfermedad invasiva neumocócica con la polisacárida 13 valente. Se necesita el complemento de la conjugada 13 valente. Se necesita el complemento de la polisacárida 23 valente para llegar a un promedio de un 78% de protección. Esto es muy importante porque es la prevención de la enfermedad invasiva y especialmente la neumonía bacteriémica, que es la primera causa en el caso de la enfermedad invasiva neumocócica. Y lo que se llama el esquema secuencial. En los inmunocomprometidos, la primera dosis de conjugada 13 valente, la segunda dosis de neumocócica 23 valente, con un intervalo mínimo de 8 semanas a partir de la conjugada. Recuerden que las vacunas conjugadas necesitan 2 meses para afianzar esa respuesta. Y después tienen que pasar por lo menos 5 años hasta administrar, si persiste la condición de inmunocompromiso, otra dosis de la Neumo 23. Hay colegas entusiastas que han indicado la Neumo 23 cada año con la antigripal, cada 3 años, cada 5 años. Eso es absolutamente contraproducente. El máximo en la vida que se pueden administrar son 2 dosis de neumocócica 23 valente porque produce un efecto paradojal. Tengamos en perspectiva que es una vacuna polisacárida. Entonces, con sobredosis, es decir, mayor cantidad de dosis que con las que esté estudiado, produce una hiporrespuesta. Y esto se conoce desde los 60. Tampoco es algo nuevo. Y en los no inmunocomprometidos, la neumocócica conjugada 13 valente, al año le damos la 23 valente y después si es necesario. O sea que en esto es muy importante el mensaje, no generar falsas expectativas. A los 66 años, cuando indicamos antigripal y Neumo 23, le decimos ya está. Esperemos que no necesite otra dosis, porque si necesita otra dosis es porque algo le pasó, ¿no? Como puede ser una enfermedad maligna. Bueno, y el esquema de vacunación, entonces, mayores de 65 años, y vale lo dicho, neumocócica conjugada 13 valente y al año la 23 valente. En la vida real, ¿qué puede pasar? Que esa persona haya sido vacunada antes con la 23 valente. A veces
tienen 20, 30, 40 años, el clínico le indicó la 23 valente. Bueno, cuando llegó a los 65, se aplica la 13 valente conjugada y después al año la neumo 23. Y si tuvo la neumo 23, llega a los 65, va la 13 valente. La vacuna tetravalente virus papiloma humano, que tiene dos tipos que son 16 y 18 para la prevención de cáncer y 6 y 11 para la prevención de verrugas, se administra por calendario a todas las mujeres nacidas a partir del 1 de enero del 2000. Atención con esto, que atendiendo jóvenes, 20, 21 años, están sin la vacuna virus papiloma. Tienen derecho por cohorte y les corresponde el esquema de 3 dosis, como ya dijimos en el adulto, 0, 2 y 6 meses. Y también habíamos dicho que en las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana es hasta los 26 años. Las otras vacunas, que esto depende del lugar donde se trabaje, es por residencia, por ocupación o por viajes, la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, en toda el área endemoepidémica del noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro y sureste de la provincia de Córdoba, noreste de La Pampa, y nosotros tenemos la zona central y sur. El área endémica de fiebre hemorrágica argentina se extendió desde el Partido de Azul, con epicentro en la localidad de Chillar, hasta General Pueyrredón y General Alvarado. Tengan presentes que ahí hay puertos cerealeros, Mar del Plata y Quequén. Con los granos van las lauchas y van las lauchas infectadas. O sea que esto es cuestión de tiempo, esto es la expansión, el mancha de aceite del virus Junín. Y lo otro es la rabia. Es una enfermedad muy rara, pero que existe. Tuvimos el último caso en mayo de este año en Coronel Suárez, una adulta joven. Rabia transmitida por murciélago, no fue rabia canina. Los últimos casos de rabia canina los tuvimos en la década del 70 en provincia de Buenos Aires. La otra situación a tener muy presente es fiebre amarilla. Hay una alerta por posibilidad de reintroducción de fiebre amarilla. Tener memoria de este mapa, todo lo que está sombreado en color ocre es la zona con riesgo de reintroducción, especialmente toda nuestra frontera sobre el río Uruguay. Toda nuestra frontera sobre el río Uruguay. Ahora, como prácticamente no se puede viajar al exterior, todo el turismo interno, los que van a los esteros de Liberá, a las Misiones, a Cataratas del Iguazú, deben ir vacunados contra fiebre amarilla. No importa si van a estar 3 días o 30. Tienen que ir vacunados contra la fiebre amarilla. Acá está la alerta, y esto porque el virus de la fiebre amarilla ya está en nuestro territorio, porque las últimas detecciones fueron a 30 kilómetros de la frontera nuestra. En los monos, el mono aullador, el aluata carayá. Y esto es lo que se llama el corredor sur de la fiebre amarilla, que es el que está vigente. Con casos en el estado de Florianápolis, en las playas tan visitadas por los argentinos, sobre el litoral atlántico hacia el interior. Esto es el corredor sur, que es donde está la actividad de la fiebre amarilla, y acá tienen señalizados en rojo los casos humanos. Nosotros los últimos casos de fiebre amarilla los tuvimos en Misiones 2008 y vergonzosamente otra epidemia en el 2009. Esto es inadmisible, porque es una vacuna prevenible por vacunación. ¿Podemos tener reintroducción? Sí. En toda la zona endémica, miren las coberturas vacunales en los residentes. Con esto no nos alcanza.
La protección de la fiebre amarilla acá es individual, porque es una enfermedad vectorial, es oportunidad del contacto con Aedes aegypti, Hemagogus o Sabestes, porque esa es toda la zona del bosque subtropical y que tienen el virus. Fíjense, coberturas realmente bajas, o sea que tenemos posibilidad de reintroducción. Y la vacunación de la gestante, todas las gestantes reciben en cada embarazo la vacuna antigripal a cualquier edad gestacional, la vacuna triple bacteriana con pertussis A celular a partir de las 20 semanas de gestación. Se puede iniciar o completar esquemas. Si no tenemos certificado a la vista, esa persona es no vacunada. Por más que jure y perjure que tiene las vacunas, es no vacunada sin certificado a la vista. ¿Qué otras vacunas puede recibir la gestante para completar esquemas? La doble, difteria, tétanos y la vacuna de hepatitis B a partir de las 14 semanas de edad gestacional. Recordar que el esquema de doble son 2 dosis, 0 y 30 días y un refuerzo a los 6 meses. O sea que en general, cuando hay que vacunar, va una en cada brazo, doble, difteria, tétanos y hepatitis B. Y de rutina, en la no vacunada, en la gestación, en el puerperio, le vamos a administrar influenza y triple bacteriana con pertussis acelular. No es lo óptimo. Lo óptimo es vacunar a la gestante por la transferencia transplacentaria de anticuerpos, lo cual es clave para pertussis, porque la letalidad la tenemos en los menores de 4 meses. Y con esquema incompleto vamos a la indicación personalizada en la puérpera, doble, difteria, tétanos, hepatitis B, triple viral. Tener presente que triple viral son 2 dosis para tener esquema completo, separados idealmente por 8 o 12 semanas, y la vacuna HPV tetravalente, como dijimos, para todas las nacidas a partir del 1 de enero del 2000. En situaciones especiales, como puede ser, por ejemplo, un manipulador de alimentos, con serología negativa, le corresponde la vacunación para hepatitis A provista gratuitamente por el Estado. Varicela, en un miembro del equipo de salud, nosotros a los estudiantes que tienen anamnesis negativa para varicela, les indicamos la determinación de IgG cuantitativa. El 99% la tuvo y ya tiene la certeza, o sea que las determinaciones serológicas en estas dos enfermedades con antecedentes negativos son altamente costo efectivas. La neumocócica 13 o 23 valente o el secuencial según la condición clínica, y la vacuna de Haemophilus influenza B conjugada monovalente. En situaciones especiales, como pueden ser, por ejemplo, los cascos blancos, el voluntariado de distintos credos, la vacuna antipoliomielítica inactivada. Para los que van a misionar a Angola, por ejemplo, Afganistán, Pakistán, la vacuna de virus papiloma humano tetravalente, la meningocócica conjugada tetravalente, todos los que van a África, y en área endemoepidémica, como es el cinturón de la meningitis en el África subsahariana, dependiendo del serogrupo prevalente, la meningocócica B. Y del calendario lo que nos queda es la vacunación del personal del equipo de salud. El personal del equipo de salud recibe las vacunas comunes al adulto. La doble, la hepatitis B con el requisito del control serológico a las 6 semanas de completado el esquema, la triple viral, 2 dosis en los nacidos a partir del 65, y la influenza trivalente anual, a menos que compre la tetravalente. La vacunación de la COVID ya lo hemos conversado,
voluntaria en los mayores de 18 años con COVID. Hoy salió la resolución ministerial de salud de la provincia de Buenos Aires por la cual establece el pase COVID desde los 13 años para determinadas actividades. Acá están todos los lineamientos técnicos de cada una de las vacunas que se fueron introduciendo y las pautas para la tercera dosis, sea dosis adicional o dosis de refuerzo. El concepto que lo óptimo es la vacunación simultánea, una en cada brazo si son dos, si tengo que administrar 3, respetar la distancia entre una inyección y otra, lo mismo que respetar la distancia de la cicatriz BCG. Tiene que haber por lo menos 3 centímetros de la cicatriz BCG para inyectar cualquier vacuna, porque cualquier vacuna activa la BCG. Tengan presente que es bacilo vivo y que está vivito y coleante en la zona de inoculación y en la cadena axilar anterior, lo que nuestras vidas ha pasado reiteradamente. Se activa la BCG, se forma el nódulo, drena con material gaseoso. Y cuando se hace la vacunación sucesiva, únicamente hay intervalo para las vacunas virales vivas entre sí. O sea, si administré triple viral y viene y me dice, me voy a cataratas, bueno, tengo que esperar un mínimo de 6 a 8 semanas para administrar la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna viva atenuada. Solamente entre vacunas atenuadas hay intervalo, ningún intervalo con todas las otras vacunas, porque esto genera oportunidades perdidas de vacunación. Con respecto a las respuestas indeseadas, las molestias que ocasionan las vacunas, se llaman eventos adversos, supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, son los ESAVIS, que vamos a hablar de efecto cuando está demostrado que realmente lo produjo la vacuna. Se clasifican en coincidente, relacionada a la ansiedad, esto es el clásico en los adultos jóvenes, en los varones a veces, que dice, ay, me desmayo y se les cayó, tiene el síncope, a veces antes de la inyección, solo a la vista de la jeringa y aguja. La reacción por error en la inmunización ha pasado reiteradamente a administrar una vacuna que no corresponde por grupo de edad. La reacción relacionada a la vacunación, esta es propia, relacionada a la calidad de la vacuna está citada, pero las vacunas tienen controles de calidad que aseguran la situación, y la clasificación clínica en no graves y graves. Y la otra es la categorización por frecuencia. Los comunes, 1 en 10, común o frecuente, 1 en 100, el infrecuente, 1 en 1000, el raro, 1 en 10.000 y el muy raro en más de 1 en 100.000. Esto es lo que explica que para todas las vacunas, todas, los efectos muy raros solamente se describen cuando la vacuna se utiliza en población. ¿Por qué? Porque en el estudio de fase 3 se utilizan un mínimo de 15.000 voluntarios que se vacunan. Y si el efecto es muy raro, está en más de 1 en 100.000, como pasó, para decirlo más reciente, con Oxford AstraZeneca, el síndrome de trombosis con trombocitopenia se encontró cuando se administraron millones de dosis. Entonces esa es la razón, no es que se trabajó mal ni se ocultó nada, son eventos adversos muy raros. La notificación, el efecto, recibimos la consulta nosotros o el farmacéutico comunitario, ¿no es cierto? Debemos notificarlo, se prepara un informe, en la investigación el profesional que notifica es acompañado por el equipo de seguridad en vacunas que tiene el municipio, que tiene la provincia. Las definiciones que se utilizan son internacionales,
son las definiciones de Brighton, que tiene 3 niveles, 1, 2, 3, se hace el análisis, se hace el estudio de causalidad, se presenta el caso a la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que es la que dice relacionado o no relacionado a la vacunación, y se emite el informe que se devuelve a la persona que notificó. Lleva tiempo, es trabajo, pero les rogamos que notifiquen los efectos adversos, porque si no es el rum rum como hay ahora, Radio Pasillo informa que los vacunados con tercera dosis, con la vacuna de Oxford AstraZeneca, la reactogenicidad es muy alta. Pero si no se notifica, y hay que notificar en el SISA, es decir, el Sistema Informático Integrado de Salud de Argentina, no existe. Nosotros somos como la justicia, lo que no está escrito no existe. Son vacunas nuevas y necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestra población. La ficha, esto es la ficha para farmacovigilancia por ANMAT, pero lo ideal es notificar en SISA. Y como comentario, veamos los costos de las vacunas. Todas las vacunas son costo efectivas. La doble en el envase de 10 nos cuesta 10 centavos de dólar. Las vacunas las compramos a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. La vacuna de hepatitis B de adultos nos cuesta 74 centavos de dólar, en multidosis 30 centavos, sarampión, rubiola, paperas, que únicamente usamos preparada con el componente paperas con la cepa Sherry-Lynn, porque es la menos reactogénica, nos cuesta 5,60 dólares. Fiebre amarilla usamos la de Biomaguiños, en frasco multidosis de 10 sale 1,43 dólares la dosis. La de gripe, 3,80 dólares pagamos este año. Se van a destruir millones de dosis. La vacuna antigripal este año ha sido absolutamente subutilizada. Y decir destruir vacuna es quemar una montaña de dólares que no tenemos. Y es gente enferma. Esto hay que tenerlo muy, muy presente, porque las vacunas las pagamos los que trabajamos con nuestros impuestos. Y es muchísimo, muchísimo dinero. La neumocócica 13 valente cuesta 14,50 dólares la dosis, y la neumocócica 23 valente 8,63 dólares la dosis. Esto es el costo unitario de la vacuna. A esto hay que sumarle, en las que no vienen con jeringa prellenada, como es el caso de la neumocócica 13 valente, el costo de jeringa y aguja, el costo de cámara fría, el costo de transporte y el costo del salario del personal que aplica las vacunas. Esto es lo mínimo, porque estamos hablando únicamente del precio de las vacunas. Se estima que en nuestro país hay que sumarle 10 dólares al costo de vacunas, en un cálculo muy, muy restringido, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitamos? La capacitación del equipo de salud y la actualización en vacunas. Esta es una asignatura pendiente. Lograr que los clínicos y todas las subespecialidades de la clínica médica incorporen a la anamnesis de rutina los antecedentes vacunales, cosa que brilla por su ausencia. Que ayuden a educar en la jerarquización del certificado vacunal. La gente dice el papelito que me dieron. No, no es un papelito, es un certificado. Y a veces el colega también habla mal. Es jerarquizar, es un certificado, hasta que se logre el registro digital. Así como está el registro digital para la COVID a través del NOMIVAC, lograr el registro digital para todas las vacunas del calendario. La única jurisdicción que lo tiene es la provincia de Santa Fe. Entonces, perdió el certificado, se mudó, se inundó, se le quemó la casa, le robaron la cartera, con el número de documento conocemos la situación de vacunación, y eso se puede acceder
desde cualquier lugar. Indicar, iniciar o completar esquema de vacunación, para eso tenemos que preguntar, ¿no es cierto? El registro rutinario de los antecedentes en la historia clínica, la notificación sistemática ante la consulta por un ESAVI, colaborar con la investigación, y para esto, ¿qué necesitamos? Convicción y compromiso. Eso está en la actitud que cada uno tiene hacia las vacunas. Y terminamos con dos frases de Ramón Carrillo, que hay que cambiar de la medicina de la enfermedad a la medicina de la salud. Y la herramienta son las vacunas. Y de nada sirven las conquistas de todo lo que tiene que ver con el desarrollo médico si no pueden llegar a la población por los medios adecuados. Acá tenemos las vacunas se vencen, se destruyen, es dinero nuestro y la gente se sigue enfermando. Entonces esto, vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos, que no sea un eslogan, sino entre todos lo tenemos que hacer realidad. Así que muchas gracias. Gracias.